Ahora vamos a aprender a crear tablas de tres formas distintas y a modificar su estructura y formato. Lo primero entonces es seleccionar la pestaña Insertar y pulsamos Tabla. Esta cuadrícula permite dibujar celdas. Al pasar el cursor por encima se colorean y haciendo clic se insertan como tabla. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que haga tabla de 1 por 1 y aquí podemos ver cómo se representa en la hoja. Tabla. El botón dibujar tabla. Cuando el punto de inserción, o es decir, cuando el cursor está tililando dentro de una tabla, la cinta muestra estas herramientas de tabla, que es la que visualizamos acá arriba, es la cinta. El botón dibujar tabla permite dibujar las celdas a mano como si estuviéramos dibujando sobre papel. Seleccionamos y de esta forma podemos seguir creando tablas dentro de una misma tabla o bien dibujar una nueva. Haciendo clic de nuevo se finaliza la opción para dibujar sobre tabla. Además puedo crear estilos para las tablas, por ejemplo seleccionándola voy a aplicar aquí control Z para volver hacia atrás. Y vamos a volver a elegir alguna opción. Por ejemplo esta. Y recordar que la opción dibujar tabla no solamente está en esta opción, sino que también la tenemos acá. Es lo mismo. Tenemos entonces una tabla hecha con la opción cuadriculada, que es la que vimos acá. Tenemos la opción dibujar tabla y veamos entonces la opción insertar tabla. Se nos abre un cuadro de diálogo en donde nos da la especificación que queremos darle a nuestra creación. Esta es la forma menos visual que tenemos para crear tablas, ya que hay que indicar el número de filas y de columnas. Por ejemplo, vamos a decirle que cree una tabla de 3 columnas por 2 filas y me la ha creado dentro de la tabla en donde yo estaba posicionado. Por supuesto que también se puede crear desde afuera. Insertar tabla, 5 por 2, de modo que tenemos 3 formas de hacerlo como acabamos de aprender. Ahora vamos a aprender a ajustar una tabla a su contexto para integrarla correctamente con el texto y las imágenes que la rodean. Primero seleccionamos la tabla que queremos ajustar y nos vamos a la ficha presentación. Y seleccionado podemos entonces irnos a la ficha presentación como dijimos, o bien seleccionar la tabla, botón derecho, y nos vamos a propiedades de tabla, que es lo mismo que está en este sector. Se nos abre entonces el cuadro de diálogo. Primero veremos
si queremos que el texto que rodea la tabla se adapte a ella. Para eso seleccionamos alrededor. Fíjate cómo se ha ajustado la tabla y sigue su comportamiento conforme vamos cambiando las opciones. Veamos por ejemplo cómo configurar la alineación, tanto la tabla con texto ajustado alrededor como sin él. De la misma forma seleccionamos la tabla completa, botón derecho propiedades, o bien pestaña presentación propiedades, y esta vez le vamos a decir entonces que se alinee al centro. Y de esta forma podemos ir viendo cuál es la configuración que más nos gusta. Veamos ahora cómo desplazarnos, seleccionar y borrar celdas. Para seleccionar una celda, hacemos clic sobre ella y fíjate cómo se forma el cursor, abarcando todo el ancho de ella. Y luego seleccionando. Y por ejemplo se pincha, se arrastra. Se pincha, se arrastra, o bien si se presiona al costado, selecciona la fila completa. Ahora la tecla tabuladora, si selecciono por ejemplo este sector y presiono tabular, me desplazo a través de las celdas. Y fíjate que cuando llego al final se crea inmediatamente otra columna nueva. Tabular, tabular y otro tabular más me va a crear otra celda, otra fila con su respectiva celda. El nombre que tiene cada uno de estos espacios sería en este caso fila 1, columna 1. Fila es horizontal, columna es vertical. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, 4, 5, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, perdón, aquí es fila 2, columna 3, fila 2, columna 4, fila 2, columna 5, etcétera. Eliminar el contenido de una celda. Además, como habíamos visto, si presiono la parte superior, me selecciona toda la columna. Cuando el cursor se convierte en una flechita como lo vemos acá. Y, ¿verdad? Al presionar al costado se selecciona la fila completa, y si hago clic dentro de la fila me selecciona solamente la fila, que era entonces lo mismo que pinchar y arrastrar como vimos al comienzo. Para eliminar la celda. Si quiero borrar el contenido de alguna fila o celda, selecciono la celda y con la tecla suprimir borro el contenido. Para eliminar la celda completa, mostramos su menú contextual haciendo clic en el botón derecho del ratón sobre ella. Botón derecho, eliminar celdas, y me va a preguntar cuál es la dirección que quiero borrar. Desplazar las celdas hacia la izquierda, hacia arriba, toda la fila, toda la columna. En este caso lo que queremos es borrar toda una fila.
Y ese es el resultado. Ahora, si solamente queremos borrar una celda, se selecciona la celda, botón derecho, eliminar celdas, y ahora elegimos la primera opción. Otra forma de eliminar celdas es dirigirse a la pestaña Presentación, Archivo. Bueno, aquí tengo que borrar esto así. Y para borrar la tabla completa, seleccionamos Suprimir, se borra el contenido. Botón derecho, eliminar tabla.